Dicen que en la ciudad de Morelia, México, cuando el reloj marca la medianoche y las luces del centro se apagan, solo una voz permanece viva. La voz del programa de radio Noche Abierta. Santiago Morales tenía casi 40 años, un hombre reconocido por su voz, aunque nadie recordaba su rostro. Alguna vez había sido conductor en una emisora nacional, presentando un programa matutino alegre, enérgico y lleno de comerciales, uno de esos felices programas de la mañana. Pero un día, en plena transmisión en vivo, llamó a uno de los empresarios más poderosos del país, un mentiroso que juega a ser Dios, y con esa frase, su carrera terminó. En una semana perdió todos sus patrocinadores y en 3 meses, su reputación. Solo le quedó una frecuencia, una estación olvidada, AM 103.7, Radio Horizonte, que transmitía en las horas más silenciosas de la noche, cuando ya nadie escuchaba. La cabina era tan vieja que algunos botones de la consola no funcionaban, y a veces el zumbido del aparato cubría su propia voz. Pero Santiago se había acostumbrado a eso. Hablar en medio de la oscuridad le daba paz, porque ya no podía hablar cara a cara con nadie. Había dejado de fumar hacía 3 años, pero el estudio aún olía a tabaco. Su único hábito persistente era toser 2 veces antes de encender el micrófono, como si limpiara el alma antes de hablar. Los oyentes reconocían ese sonido. Apenas lo oían, decían: «Ya empezó Santiago». Esa tos era su firma. Santiago siempre fue un hombre sin fe. No creía en Dios, ni en el diablo, ni en lo que otros llamaban destino. Pero la soledad puede hacerte creer en cualquier cosa. La voz de Santiago Morales tenía un tono particular. No te conocía, pero te hacía sentir acompañado. Cada noche hablaba con taxistas insomnes, enfermeras de guardia y almas que no podían dormir. Su programa no tenía fama ni patrocinadores, pero sí un pequeño grupo de oyentes fieles. Una noche, cuando las líneas quedaron en silencio, Santiago se aburrió y dijo con tono burlón: «Queridos oyentes, esta noche estrenamos una nueva sección. Se llama Línea Directa al Infierno. Si pudieran pedirle un deseo al diablo, ¿qué le pedirían?». El primer oyente fue un hombre de voz ronca por el cigarro, claramente solo. «Mi deseo es pequeño, señor Morales. El perro de mi vecino ladra todas las noches hasta el amanecer. Solo quiero una noche de silencio, una noche de paz». Santiago soltó una risita y respondió con ironía: «Fácil, deseo enviado. Departamento de ruidos, firmado, el diablo». Cuando colgó, los oyentes rieron, pero la técnica de sonido, Paula, se quedó inmóvil. ¿Lo escuchaste?, preguntó. «¿Qué cosa?», dijo Santiago. Mientras el hombre hablaba, había otra voz, muy baja, como un eco. Santiago se rió. «Eso fue interferencia, Paula. O tomaste demasiado café». Pero esa noche, Paula volvió a escuchar la grabación. Justo en el momento en que Santiago decía «deseo enviado», se oyó un leve susurro al fondo. Una voz masculina repitió la palabra «enviado». Pero era diferente. La alargaba, como si la saboreara. Paula la escuchó 3 veces. Luego miró a Santiago y murmuró: «Eso no fue un eco, fue una respuesta». A la mañana siguiente, Morelia despertó con un silencio extraño. Mientras caminaba hacia la radio, Santiago buscaba el ruido habitual de la calle. Autos, vendedores, perros ladrando. Pero esa mañana no se oía nada. Hasta el aire parecía más pesado, como si la ciudad contuviera la respiración. Cuando llegó a la emisora, Paula ya estaba allí. Tenía el rostro pálido y los ojos rodeados de ojeras.
La taza de café sobre la mesa temblaba entre sus manos. Escuché de nuevo las grabaciones. Dijo, ¿y? Alguien más llamó después de ti, pero no había nadie en la línea, solo una respiración y una palabra. ¿Qué palabra? Paula levantó la vista y murmuró. Silencio. Santiago soltó una risa breve. En la radio hay interferencias todas las noches. Deja de pensar en tonterías. Pero en ese momento, la luz roja sobre la consola parpadeó una vez. Aunque no estaban al aire, ambos se quedaron inmóviles, con el rostro blanco como el papel. Santiago lo atribuyó a un fallo eléctrico, pero dentro de sí sintió un malestar imposible de nombrar. Esa noche, la sección Línea Directa al Infierno rompió récords de audiencia. El teléfono no dejaba de sonar. El mismo hombre de voz ronca por el cigarro, el que había pedido el primer deseo, volvió a llamar. Señor Morales, no lo va a creer. El perro de mi vecino murió anoche, y por fin dormí toda la noche. Creo que mi deseo se cumplió. Santiago guardó unos segundos de silencio y forzó una sonrisa. Sí, a veces la vida está llena de coincidencias extrañas, señor. Pero su voz temblaba. Detrás del vidrio, Paula mantenía la cabeza baja, estaba pálida y con las manos temblorosas. Cuando terminó la transmisión, Santiago se quedó mirando el micrófono, con la sensación de que alguien lo observaba desde el otro lado. En ese instante, la puerta se abrió. Entró un hombre de traje gris, de rostro familiar, señor Vargas, el mismo magnate del que Santiago había hablado en aquel programa años atrás, el que había destruido su carrera. Vargas sonrió con calma. Santiago Morales, todavía frente al micrófono. Parece que ni el diablo pudo callarte. Santiago se quedó helado. ¿Qué hace aquí, Vargas? Ahora soy socio de esta emisora, y tu programa, interesante. La audiencia sube. La gente te escucha otra vez. Sigue así. A la gente le encanta esta línea con el infierno. Santiago no respondió. El hombre que lo había hundido ahora lo elogiaba. Tenía que ser una broma. Vargas se dirigió a la puerta y, sin girarse, añadió: «Ten cuidado, Morales. Algunas voces no esperan respuesta». La puerta se cerró. El estudio volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez, ese silencio parecía respirar. Santiago miró la luz del micrófono. No estaba encendida. Aún así, creyó oír un susurro salir de allí. ¿De quién será el próximo deseo? Habían pasado apenas unas semanas, pero Noche Abierta ya no era un simple programa local. Ahora se hablaba de él en todo el país. La gente ponía alarmas para no perder la sección Línea Directa al Infierno y pasaba horas esperando en la línea para pedir sus deseos. Algunos juraban que se habían cumplido. Unos consiguieron trabajo, otros recuperaron a su pareja y algunos vieron morir a su rival. Infartos, accidentes, ahogamientos. Nadie hacía demasiadas preguntas. La dirección de la emisora estaba feliz. La publicidad aumentaba. Los periódicos llamaban a Santiago la voz de la noche. Pero él cada día se veía más pálido, más cansado. Su voz seguía firme, aunque había cambiado. Había algo en el tono, una resonancia, un eco. Los oyentes no lo notaban, pero Paula sí. Era como si alguien hablara junto a él. Apenas medio segundo después, con el mismo timbre, una noche, sola en la cabina de control, Paula se puso los audífonos y escuchó la última grabación. Después de cada deseo, se oía un susurro. Aprobado. A veces sonaba igual que Santiago, otras era más grave, más húmedo, casi animal. Paula arrancó los audífonos con el corazón desbocado. Entonces la puerta chirrió. Santiago apareció.
Tenía el rostro demacrado y los ojos hundidos, pero sonreía, una sonrisa extraña, ajena. «Trabajas hasta tarde otra vez, Paula». Revisaba las grabaciones. Hay voces, Santiago. «Sí, lo sé. Yo también las oí». ¿Tú también? Santiago asintió lentamente. «Sí, pero ya no me molestan». ¿Cómo que no te molestan? Santiago dio un paso hacia ella, porque a veces esa voz habla mejor que yo. Paula retrocedió. En sus ojos había un brillo metálico, como un reflejo que no venía de ninguna luz. Esa noche, al comenzar el programa, Santiago anunció algo nuevo. «Desde ahora, mis queridos oyentes, no basta con decir sus deseos, tienen que gritarlos. Cuanto más fuerte la voz, más profunda la respuesta». Paula, en la cabina de control, se quedó paralizada. La luz roja del micrófono estaba apagada. El micrófono no estaba al aire. Y, sin embargo, la voz se escuchaba en los auriculares. Santiago no hablaba solo desde la cabina. Alguien más hablaba con él, o a través de él. «La voz necesita eco. Susurraba esa presencia. Y el eco necesita pago». Paula se quitó los audífonos de un tirón y corrió hacia el pasillo. Allí estaba Santiago, de espaldas, inmóvil, de pie en la penumbra. ¿Con quién hablas? Preguntó ella sin aliento. Santiago giró lentamente la cabeza. Sus ojos parecían pozos oscuros. «Con los oyentes, Paula». Pero no estás al aire. «Para mí ya no hay diferencia. Esa noche, después de la transmisión, Santiago desapareció. Al día siguiente, los teléfonos siguieron sonando. La gente seguía pidiendo deseos, aunque nadie respondía. Aún así, al final de cada llamada, se escuchaba un murmullo. «El deseo ha sido enviado». Paula, revisando los archivos del depósito, encontró una caja vacía de cintas. Sobre la tapa, escrita con la letra de Santiago, había una sola frase: «Mi voz ya no me pertenece». Habían pasado 7 días desde la desaparición de Santiago, pero la ciudad aún hablaba de su voz. Por las noches, algunas radios se sintonizaban solas en la AM 103.7. Seguía un leve chasquido. Y después, esa voz. «El deseo ha sido enviado». Paula Rivas fue la única a quien ofrecieron ocupar su lugar, pero se negó. Sabía que esa voz aún salía del estudio. Nadie le creyó. Una noche, con miedo, entró al archivo y comenzó a escuchar las cintas antiguas. En cada grabación había alguien pidiendo un deseo, y todos, días después, habían pagado un precio. El hombre que deseó silencio, tras la muerte del perro, disfrutó por fin de la paz que tanto anhelaba. Pero a la mañana siguiente no oyó nada. Ni el viento, ni su respiración, ni su propio corazón. El mundo se había vuelto un vacío eterno. El vendedor que deseó un ascenso. Una semana después habló en un programa en vivo. Pero cuando abrió la boca, no salió sonido alguno. Había conseguido el puesto y perdido su voz. La mujer que quiso olvidar, quisiera olvidarlo por completo, dijo. Al día siguiente no recordaba su nombre. Una semana después, el suyo tampoco. Su agenda estaba vacía, su teléfono sin contactos. Y en el espejo, una desconocida le sonreía. Paula Rivas escuchó todo con el rostro pálido. El diablo usaba la voz de Santiago para conceder deseos, y con cada uno cobraba una deuda. Porque el eco es el precio. Cada deseo genera una onda que golpea otra vida, borrando a alguien más. Esa noche, Paula no pudo resistirlo. Entró al estudio y se sentó frente al micrófono. No había transmisión, pero la luz roja estaba encendida. Si estás ahí, Santiago, respóndeme. Hubo silencio. Luego, la voz de Santiago surgió del altavoz, lenta, resonante, casi humana. «Estoy aquí, Paula, pero ya no soy yo». ¿Qué quieres de nosotros?
Solo oyentes, porque cada deseo necesita eco, y cada eco una deuda. Paula, con los ojos llenos de lágrimas, tiró del cable del micrófono, pero estaba caliente, como si respirara. ¿Qué quieres de mí? Susurró. Un momento de silencio. Después la respuesta. Solo una voz más. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, mientras la luz roja del micrófono se encendía. La transmisión había comenzado, pero Paula no había dicho ni una palabra. Del altavoz, su propia voz repitió. Solo una voz más. A la mañana siguiente, el sistema registró un nuevo archivo. Noche abierta, nueva locutora, P. Rivas. La emisión había empezado a las 3:33 y terminado a las 3:44. El registro contenía una sola frase. Aquí Paula Rivas. Bienvenidos a Línea Directa al Infierno. ¿Qué deseo pedirán hoy? Desde entonces, corre un rumor en la ciudad. Algunas noches, los radios de los autos cambian solos a la AM 103.7. Después de una breve interferencia, se oye una voz femenina. La voz necesita eco, y el eco necesita pago. Y ahora dime tú, si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo en la línea directa al infierno, ¿te atreverías a hacerlo? Pero cuidado, porque a veces cuando crees que nadie te escucha, alguien sí lo hace. Cuéntame en los comentarios qué pedirías, si te atreves, y si esta historia te dejó pensando. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Así seguiremos explorando juntos los secretos más oscuros de América Latina. Hasta la próxima emisión. Y recuerda, la voz siempre necesita un eco.